Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos ayudan a encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. La narración que están a punto de escuchar es un viaje al corazón de la pérdida y el renacimiento. Les pido que abran su mente y su espíritu para recibirla. Si al final, esta historia enciende una luz en su interior, les invito a compartirla, para que esa misma luz pueda iluminar a otros. Su apoyo, a través de un me gusta o una suscripción, nos permite seguir tejiendo estas historias de esperanza para todos. Gracias por estar aquí. El bosque ardía. Todo lo que el ciervo conocía, cada árbol, cada sendero, cada recuerdo, se desvanecía ante sus ojos, devorado por lenguas de fuego. Pero lo que el fuego no sabía, en su furia ciega, era que jamás podría quemar su espíritu. Hace mucho, mucho tiempo, en un valle oculto entre montañas que parecían tocar las estrellas, existía un bosque tan vasto y antiguo que el amanecer tardaba un día entero en bañar con su luz todos sus rincones. Allí, donde los árboles eran gigantes sabios y los ríos cantaban melodías de cristal, vivía un ciervo de mirada serena y alma noble. Era conocido por todos como Auren, el guardián silencioso del bosque. Auren no era el más fuerte ni el más veloz de los ciervos, pero sí el más sabio. Mientras otros animales corrían en una búsqueda incesante de alimento o refugio, él se detenía a observar. Sentía la dirección del viento en su pelaje, escuchaba los secretos que susurraba el río y aprendía los ritmos sagrados de la vida en el bosque. Cada día, sin falta, al despuntar el alba, ascendía a la colina más alta. Desde allí, contemplaba el milagro del sol naciendo entre los árboles, pintando el cielo con colores que ningún artista podría soñar. En ese instante sagrado, respiraba profundo y agradecía en silencio por todo lo que tenía, un hogar, una manada que era su familia y esa paz inmensa que solo la naturaleza puede ofrecer. Auren vivía en la certeza de que nada cambiaría jamás. El bosque era su universo, y su universo parecía eterno. Hasta que un día, la eternidad se hizo añicos. Primero fue un olor extraño, un aroma a ceniza y miedo que viajaba en la distancia, casi imperceptible. Después, una neblina espesa y amarga descendió como un velo fúnebre sobre las hojas. Y finalmente, el rugido. El rugido del fuego. Las ramas comenzaron a crujir como los huesos de un anciano. Los pájaros huyeron en bandadas desordenadas, lanzando alaridos de pánico al cielo. El viento, que antes era una caricia amable, se convirtió en un enemigo que alimentaba las llamas. El fuego avanzaba sin compasión, una bestia insaciable devorando raíces, sueños y memorias. Auren corrió con la fuerza de la desesperación, guiando a otros animales hacia el río, el único santuario donde aún quedaba una gota de esperanza. Pero mientras ayudaba a los más pequeños y débiles, una chispa traicionera cayó sobre su camino. El fuego se levantó como un muro infranqueable entre él y su hogar. Detrás de esas llamas danzantes estaba su familia, su manada, su vida entera. El ciervo rugió con el alma desgarrada, pero el bosque no escuchó. El fuego era demasiado poderoso. En cuestión de minutos, el lugar que había sido su refugio se transformó en un desierto de cenizas humeantes. Auren quedó solo, con el cuerpo cubierto de hollín y el corazón ardiendo en una hoguera de impotencia. El bosque, su mundo, había desaparecido. Y mientras el humo teñía el cielo de un gris apocalíptico, una voz interior, firme, profunda, desconocida, le susurró: a veces, la vida tiene que quemarlo todo para mostrarte quién eres de verdad cuando ya no queda nada. El ciervo levantó la mirada, sus ojos eran dos pozos de lágrimas donde se reflejaba el fuego. Sabía que nada volvería a ser igual. Pero no podía imaginar que, justo en medio de esas cenizas, estaba a punto de comenzar su verdadera historia.
Cuando el fuego por fin se extinguió, con él también se apagaron las voces del bosque. El aire olía a pérdida, a tierra quemada y a recuerdos que ya no volverían. Auren avanzó entre los esqueletos calcinados de los árboles, con la mirada vacía y los pasos pesados como el plomo. Cada hoja que pisaba se deshacía, convirtiéndose en el polvo del pasado. El santuario verde y vibrante que conocía era ahora un mar de negrura que se movía con el viento fúnebre. Durante días, caminó sin rumbo, buscando una señal de su manada, un rastro de su familia, el aliento de cualquier ser vivo. Pero solo encontraba restos. Ramitas negras donde antes florecían flores silvestres. Sombras donde antes danzaba la vida. Una noche, exhausto, se detuvo junto a un tronco carbonizado y alzó la vista al cielo. Las estrellas brillaban, pero le parecieron más lejanas, más frías, indiferentes a su dolor. En ese silencio inmenso y abrumador, Auren sintió algo que nunca había conocido, el vacío. No era el vacío de la soledad, sino el de no saber quién era sin su hogar, sin su propósito, sin nadie a quien proteger. Durante toda su vida, había sido un guardián, un guía, un servidor. Ahora, ¿a quién podía ayudar si no quedaba nadie? Las lágrimas rodaron por su rostro ennegrecido, surcando el hollín. No eran lágrimas de debilidad, sino de un duelo profundo. Lloraba por todo lo que se había ido, por todo lo que jamás volvería. Y cuando sintió que su corazón no podía soportar más peso, escuchó de nuevo aquella voz en su interior, tenue como un eco en el viento: Auren, incluso el fuego más brillante necesita de la oscuridad para poder brillar. A veces, perderlo todo no es el final. Es el espacio que la vida crea para sembrar algo nuevo. Lentamente, Auren levantó la cabeza. Miró a su alrededor y, por primera vez desde la catástrofe, respiró hondo. El aire ya no olía solo a destrucción. Había un aroma distinto, apenas perceptible, como el de la tierra húmeda después de la lluvia. Se dio cuenta de que el fuego, con toda su furia, había destruido la superficie, pero no había podido tocar lo más profundo, la raíz. Debajo del manto de cenizas, el bosque aún dormía, esperando la señal para renacer. Al comprenderlo, un minúsculo destello de esperanza se encendió en su pecho. Aquel día, el siervo entendió que aunque el fuego se llevara su mundo, no podía llevarse su espíritu. Podía seguir caminando, aunque no supiera hacia dónde. Podía seguir respirando, aunque doliera. Porque, de alguna forma, seguir viviendo era también la más poderosa forma de resistir. Y así, con la primera luz del amanecer iluminando las cenizas, Auren dio su primer paso hacia lo desconocido. No sabía qué le esperaba, solo sabía que debía avanzar. Porque incluso entre los restos del pasado, siempre hay un nuevo comienzo escondido. El amanecer llegó despacio, tímidamente, como si el sol temiera contemplar la devastación que el fuego había dejado. Las montañas se teñían de un gris dorado, y el silencio era tan denso que el aire parecía inmóvil. Auren caminaba sin saber hacia dónde, guiado únicamente por esa intuición primigenia que le susurraba que debía seguir adelante, incluso sin un motivo aparente. El suelo, antes un mullido tapiz de hojas, era ahora un manto oscuro y frágil. Pero entre aquel gris infinito, una diminuta chispa de color capturó su mirada. Era una hoja. Una sola hoja verde, pequeña, casi traslúcida, pero innegablemente viva. Un milagro. El siervo se acercó con la lentitud de un ritual, inclinando la cabeza con profundo respeto. Esa hoja, desafiante y valiente, nacía del tronco chamuscado de un árbol viejo, el mismo árbol bajo cuya sombra solía descansar. El fuego no había podido matarlo por completo, solo lo había obligado a empezar de nuevo. Y entonces, una verdad profunda floreció en la mente de Auren: el fuego no siempre destruye.
A veces, solo limpia el camino para que algo nuevo y más fuerte pueda crecer. El viento sopló suavemente, levantando un remolino de cenizas que danzaron frente a él como fantasmas del pasado. Y en ese baile silencioso, recordó las risas del bosque, el canto de los pájaros, los pasos seguros de su manada. Sintió una punzada de dolor, pero inmediatamente después, una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Comprendió que, aunque ya no pudiera verlos, seguían vivos dentro de su memoria. Nada que ha sido amado de verdad desaparece del todo. Solo cambia de forma. Se transforma en fuerza, en recuerdo, en guía. Auren levantó la vista al cielo y, por primera vez desde el incendio, sintió paz. No porque todo estuviera bien, sino porque había aceptado que todo podía volver a estarlo algún día. El aire comenzó a llenarse de nuevos sonidos. El crujido de una rama lejana, el aleteo de un ave solitaria, el murmullo del agua buscando su cauce. La vida, poco a poco, regresaba, como si el bosque respondiera a su perseverancia. Mientras caminaba, con el corazón más ligero y las patas marcando huellas sobre la tierra negra, Auren pronunció en silencio una promesa. No al bosque, sino a sí mismo. Si el bosque puede renacer, yo también puedo hacerlo. Con esa idea anclada en el alma, continuó su camino hacia el norte, donde una delgada columna de humo aún se elevaba. Ya no caminaba para huir del pasado. Caminaba para construir un nuevo comienzo. Así terminó el primer capítulo de su historia, el capítulo donde el fuego destruyó su mundo, pero encendió su espíritu. El sol se alzaba, pero su brillo parecía cansado. Auren avanzaba despacio, dejando atrás el valle de sus recuerdos. El bosque quemado se veía a lo lejos, una cicatriz en el paisaje que dolía mirar, pero que era imposible olvidar. Cruzó ríos secos y laderas donde el viento aullaba como un lobo herido. El calor del día lo golpeaba sin piedad y el frío de la noche lo abrazaba como una sombra helada. El mundo parecía enorme, vacío, indiferente. En su mente resonaban las palabras escuchadas entre las cenizas: a veces perderlo todo no es el final, es el comienzo de algo que aún no puedes ver. Pero la esperanza, aunque poderosa, no calma el hambre ni alivia la soledad. Los días pasaban y sus fuerzas menguaban. Empezó a preguntarse si realmente valía la pena seguir. Una tarde, exhausto, se detuvo en la cima de una colina. Desde allí solo se veía desolación. Nada se movía. Nada respiraba. El silencio era tan profundo que el eco de su propio corazón parecía desvanecerse. Bajó la cabeza y, por primera vez, pensó en rendirse. Quizás si se detenía, el cansancio se lo llevaría en silencio. Quizá dejar de luchar era más fácil que aceptar la inmensidad de su soledad. Pero justo en ese instante de absoluta desesperanza, algo pequeño rompió la monotonía. Una mariposa. Sus alas eran de un naranja intenso, como el fuego que había destruido su hogar. Volaba torpemente, como si ella también fuera una superviviente. Auren la observó posarse sobre una roca. La mariposa abrió y cerró sus alas, tranquila, sin miedo, como si no conociera la palabra desesperanza. Y Auren sonrió. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque esa pequeña y frágil vida le recordó que aún quedaba belleza, incluso en medio del dolor. Comprendió algo que marcaría el resto de su viaje: cuando el mundo se derrumba, la vida te envía pequeñas señales. No para salvarte, sino para recordarte que todavía hay razones para seguir caminando. Con una fuerza renovada que no venía de sus músculos, sino de su espíritu, siguió avanzando. Cada paso era una batalla, pero también una promesa. Una promesa de no rendirse, de buscar lo que el fuego no pudo destruir, la esperanza. Mientras el día se apagaba, el horizonte se tiñó de tonos dorados.
Auren levantó la mirada y sintió que el sol volvía a calentarle el alma. Quizá aún no sabía hacia dónde iba, pero sabía que debía llegar. Porque a veces, el destino no es un lugar, es el camino. La noche cayó como una sombra espesa. Nubes negras cubrieron el cielo y el viento comenzó a soplar con una fuerza inquietante. En el horizonte, una tormenta se acercaba, anunciándose con truenos que parecían rugidos celestiales y relámpagos que partían el firmamento. Auren sabía que debía buscar refugio, pero solo había campo abierto y el aullido del viento. La primera gota de lluvia cayó sobre su frente, fría como una lágrima. Luego otra. Y en minutos, el cielo se desató con furia. La lluvia golpeaba su cuerpo, lavando la ceniza de su pelaje, arrancando los últimos vestigios del pasado. Avanzó en la oscuridad, con las patas hundiéndose en el lodo. El agua lo cegaba, el trueno lo ensordecía. Pero lo que más dolía no era el frío ni el cansancio. Era la voz de la duda en su mente. ¿Para qué sigues? No tienes bosque, no tienes a nadie. El fuego te lo quitó todo. ¿Por qué no dejas que la tormenta te borre también? Por un instante, Auren dudó. Miró hacia el cielo oscuro y rugió con el alma entera. Su voz se perdió en el estruendo, pero dentro de él, algo despertó. Una furia tranquila, un coraje nacido del dolor. Y un pensamiento claro y poderoso se impuso: si el fuego no pudo destruirme, tampoco lo hará la lluvia. Si la vida me dejó sin nada, entonces con nada seguiré caminando. Avanzó hasta encontrar un viejo tronco caído, donde se recostó, empapado y tiritando. Durante horas, escuchó el rugido de la lluvia. Cada trueno retumbaba como un latido de la tierra. Y en medio del caos, una frase cruzó su mente: el fuego me arrebató el pasado. La tormenta está probando mi presente. Pero el futuro aún me pertenece. Cuando el amanecer se abrió paso, la tormenta cesó. Un rayo de luz atravesó las nubes. Auren, cubierto de barro, levantó la cabeza. El sol volvió a tocar su piel y, por primera vez, sintió que no estaba luchando contra la vida, sino junto a ella. El dolor no había desaparecido, pero ya no lo dominaba. Comprendió que la vida no siempre te destruye, a veces solo te desnuda para que recuerdes de qué estás hecho. Con el amanecer dorando el paisaje húmedo, Auren se puso de pie. Sus pasos eran torpes, pero su mirada ya no era la misma. Allí, en el silencio después de la tormenta, había nacido la semilla indestructible de su fortaleza. El amanecer trajo una calma nueva. El aire olía a tierra fresca y el rocío brillaba como perlas sobre las hojas nuevas que comenzaban a brotar. Auren se levantó. Su cuerpo dolía, pero su alma estaba en paz. Los primeros brotes verdes asomaban entre las raíces calcinadas. Un canto lejano de un ave rompió la quietud. Y de pronto, se dio cuenta de que ya no estaba completamente solo. A lo lejos, vio movimiento. Dos pequeños conejos asomaron, temerosos pero vivos. Eran los primeros seres que veía desde el incendio. El corazón del ciervo se estremeció. La vida había vuelto. Caminó hasta un riachuelo y bebió el agua clara. Vio su reflejo. Ya no era el ciervo fuerte de antes. Era uno cubierto de cicatrices, con una mirada más profunda, más sabia. Y en esa imagen rota, encontró belleza. He cambiado, pensó, pero sigo siendo yo. Y tal vez eso es lo que significa sobrevivir. Mientras bebía, un gorrión con un ala chamuscada se posó en una rama. Su canto era débil, pero lleno de vida. Auren lo escuchó, sintiendo como cada nota sanaba una parte de su tristeza. Si él puede cantar con una herida, yo también puedo seguir con las mías.
Entendió que ese era su nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de reconstruir. De cuidar lo que quedaba, de proteger lo que volvía a nacer. El ciervo levantó la cabeza y miró el horizonte bañado por el sol. Gracias, murmuró. Gracias por dejarme perderlo todo, para aprender a valorar lo que realmente importa. Con ese pensamiento, siguió su camino. Ya no caminaba por tristeza, sino por propósito. Ya no huía del pasado, caminaba hacia el futuro. El fuego había purificado la tierra, y ahora, el bosque y su espíritu comenzaban a renacer juntos. Los días se convirtieron en semanas. El verde volvía a cubrir la tierra herida. Una mañana, Auren encontró a una liebre con una pata herida. Todo se perdió, susurró la liebre. El fuego se llevó mi hogar, mi familia. Auren la miró con compasión. Lo sé, respondió. El fuego también me lo quitó todo. Y sin embargo, sigo aquí. Porque aprendí que la vida no se va, solo cambia de forma. Mira a tu alrededor. Donde hubo ceniza, ahora hay brotes. El bosque no murió. Solo está aprendiendo a vivir de otra manera. Y nosotros también podemos. La liebre sintió una chispa de esperanza. Desde ese día, Auren no volvió a caminar solo. Encontraba a otras criaturas heridas, perdidas, y a cada una le compartía lo que el fuego le había enseñado. Poco a poco, se convirtió en una voz de esperanza. Un zorro que perdió su madriguera, un búho que ya no podía volar tan alto, una familia de erizos. Todos encontraron en el ciervo una fuerza para creer de nuevo. Así, sin planearlo, Auren comprendió su verdadero propósito. El fuego no había venido a destruir su vida, había venido a encender la llama de su espíritu. Una mañana, se detuvo en un claro donde el fuego había sido más cruel. Aquí comenzaremos, dijo a la pequeña comunidad que lo seguía. Este será nuestro nuevo hogar. El fuego lo arrasó todo, pero eso significa que podemos construir desde el principio, sin miedo. Y comenzaron. Los pájaros buscaron ramas, los conejos cavaron madrigueras, el zorro vigilaba. Auren trabajaba sin descanso, guiando a todos. Día tras día, el claro cambió. Donde había cenizas, florecieron nuevas plantas. Una tarde, otra tormenta se acercó. Los animales entraron en pánico. No corran, bramó Auren con voz firme. El fuego nos destruyó porque nos separó. Pero esta vez no estamos solos. Juntos podemos resistir. Su valor fue contagioso. Todos trabajaron para reforzar sus nuevos hogares. La tormenta rugió, la lluvia cayó con violencia, pero nadie huyó. Y cuando la tormenta pasó, el claro seguía en pie. Mojados y cansados, se miraron y sonrieron. Habían comprendido que la fuerza no está en evitar las tormentas, sino en permanecer unidos cuando llegan. El sol se abrió paso entre las nubes, y el bosque brilló otra vez, y con él, los corazones de quienes habían decidido no rendirse. Pasaron muchas lunas. En medio del paisaje renacido, Auren observaba en silencio. Recordó el rugido de las llamas, su soledad, el miedo, la tormenta. Y luego, recordó lo que vino después, las hojas verdes, la comunidad, la esperanza. Tal vez la vida no quiso castigarme, pensó en voz alta. Tal vez solo quiso enseñarme. Levantó la cabeza y su voz resonó en el claro, el fuego puede arrebatarte todo lo que tienes, pero no puede tocar lo que eres. Nos quitaron los árboles, los hogares. Pero nos dejaron lo más importante, la capacidad de levantarnos, de amarnos, de volver a empezar. En ese instante, todos comprendieron que el fuego no había sido el final del bosque, sino su despertar. Pasaron las estaciones.
El bosque floreció por completo, más fuerte y vibrante que nunca. Auren, ya un anciano de pelaje gris y andar lento, seguía allí. Sus ojos conservaban el brillo tranquilo de quien ya no teme a la vida. Una tarde, la liebre, ahora madre, se le acercó. ¿Alguna vez pensaste que volveríamos a vivir así? No, respondió Auren con una sonrisa. Cuando todo ardía, pensé que era el final. Pero ahora entiendo que la vida no destruye, solo transforma. Una de las crías preguntó, ¿y el fuego no volverá, Auren? El ciervo bajó la cabeza hasta su altura. El fuego siempre puede volver, pequeño. A veces viene del cielo, otras, de dentro de nosotros. Pero no debes asustarte. Porque cuando aprendes de lo que quema, también aprendes a no volver a arder en vano. Su viaje había terminado. Había encontrado su paz. El fuego le había quitado lo que era, para devolverle lo que realmente es. Con esa verdad en su alma, siguió caminando entre los árboles que una vez fueron ceniza, dejando tras de sí huellas firmes. Huellas que contarían su historia mucho después de que él se hubiera ido. Los años siguieron su curso. Las nuevas generaciones ya no conocían el olor del humo. Pero cada noche, el viento susurraba entre los árboles la leyenda de un ciervo llamado Auren. Contaba que caminó solo entre cenizas, que cayó y se levantó, y enseñó a todos que la vida renace incluso cuando parece imposible. Su historia se volvió la enseñanza viva del bosque. El zorro viejo la contaba a los más pequeños, llegará un día en que la vida los pondrá a prueba. Cuando eso pase, recuerden a Auren, y no huyan. El búho desde lo alto agregaba, el fuego no vino a destruirnos, vino a mostrarnos quiénes éramos cuando todo lo demás desapareció. Auren ya no caminaba entre ellos, pero su espíritu seguía vivo. En el viento, en el canto de las aves, en la mirada de cada criatura que alguna vez se sintió perdida y decidió levantarse. Porque Auren no solo salvó su vida, descubrió su propósito. Comprendió que hay verdades que solo el vacío puede revelar. Y así, el bosque se convirtió en un símbolo eterno de resiliencia. Un recordatorio de que todo lo que el fuego destruye puede volver a florecer, que toda oscuridad esconde una semilla de luz, y que incluso el alma más herida puede volver a cantar si se atreve a creer. La lección final de Auren resuena hoy para cada uno de nosotros. A veces, la vida necesita vaciarnos para poder llenarnos de nuevo. Perderlo todo no siempre es el fin, a veces es el principio del alma que despierta. No maldigas tus pérdidas. Agradece lo que despiertan en ti. Porque las cicatrices del ayer son, en verdad, la fortaleza del mañana. Y lo que el fuego destruye, el corazón siempre puede volver a construir. Que encuentres la fuerza en tus cicatrices, y que la luz de un nuevo amanecer siempre encuentre el camino a tu corazón.